Paz y bien. Soy el hermano Jesús María Bezún Artea, franciscano capuchino, sacerdote católico, y pues tengo el gusto de compartir con ustedes ya, bueno, si me han escuchado otras ocasiones, compartir la experiencia de fe bajo un título general que es la agonía de la fe o la lucha que se establece en la vida de los creyentes tanto interna como externamente para vivir la fe y vivirla de una manera vigorosa, de una manera relevante para sí mismo y para nuestro mundo en el que vivimos. Bien, dentro de este título general, la serie de programas que estamos haciendo llevan otro título que es Seguidores del Camino, haciendo referencia a el nombre que recibieron los primeros cristianos, seguidores de Jesús, seguidores del camino que es Jesús. Bien, pues vamos a tratar hoy un tema muy interesante, muy importante, y que tiene sus dificultades a la hora de vivirlo de una manera, pues, digamos, que sea satisfactoria pastoralmente y personalmente. Es el tema de la inculturación en referencia a la fe e inculturación. El antropomorfismo religioso del Antiguo Testamento, las parábolas evangélicas y la encarnación de Cristo, el Hijo de Dios en nuestra raza humana, son algunos de los hitos fundamentales de lo que en las últimas décadas se ha querido significar en la teología, sobre todo pastoral, pero también dogmática, con el nombre de inculturación. El Concilio Vaticano II, aunque no usa el término de inculturación, sin embargo incluye el tema bajo diferentes enfoques y en referencia a diferentes realidades. En el documento sobre la Iglesia en el mundo actual se dedica un capítulo a el sano fomento del progreso cultural y comienza diciendo: el hombre no llega a un nivel verdadera y plenamente humano sino por la cultura, es decir, cultivando los bienes y valores naturales. Y a continuación se describe el concepto de cultura en estos términos. Con la expresión cultura en general se indica todo aquello con lo que el hombre afina y desarrolla sus innumerables cualidades espirituales y corporales. Más adelante se trata la relación entre fe y cultura y se dice que de los misterios de la fe cristiana, los hombres, la sociedad, nuestro mundo recibirá múltiples estímulos y ayudas para cumplir intensamente su misión, y sobre todo para descubrir el sentido pleno de las actividades que señalan a la cultura el puesto eminente que en la vocación integral del hombre le corresponde. Refiriéndose más de cerca al mensaje cristiano en relación a la cultura, el mismo documento afirma: múltiples son los vínculos que existen entre el mensaje de salvación y la cultura. Dios, por medio de la revelación, desde las edades más remotas hasta su plena manifestación en el Hijo encarnado, ha hablado a su pueblo según los tipos de cultura propios de cada época. Número 57 y 58 de
la Iglesia en el mundo actual. Y se refiere ahora al papel y desempeño de la Iglesia con una tan larga historia en la que ha tenido la oportunidad y la necesidad de encontrarse en tan diferentes circunstancias culturales. Y dice en el mismo número 58, la Iglesia ha empleado los hallazgos de las diversas culturas para difundir y explicar el mensaje de Cristo en su predicación a todas las gentes, para investigarlo y comprenderlo más profundamente, para expresarlo mejor en la celebración litúrgica y en la vida de la comunidad multiforme de los fieles. Y frente al fundamentalismo de muchos católicos, de lo que ya hablamos anteriormente en otro tema, se dice: la Iglesia ha empleado la Iglesia enviada a todos los pueblos sin distinción de épocas y regiones, no está ligada de una manera exclusiva e indisoluble a ninguna razón o nación, a ningún género de vida particular, a ninguna costumbre antigua o reciente. Importante tomar en cuenta esto. La Iglesia no está ligada en el sentido que esté atada de una manera exclusiva e indisoluble a ninguna condición de este mundo, sea de lugar, de tiempo, de lengua, de cultura. La Iglesia está al servicio de la humanidad, entonces tiene que estar inmersa o al menos asequible y disponible para esa humanidad en cualquier circunstancia de lugar y tiempo. Precisamente fue desde Pentecostés cuando se manifestó ese rasgo universalista y de inculturación de la Iglesia, pues nos dicen los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, que los que escuchaban a Pedro en su primer sermón de ese día de Pentecostés lo oían hablar en su propia lengua y todos lo entendían. Las conferencias episcopales de Latinoamérica han sido en los últimos 50 años quienes más han defendido y explicado este concepto de la inculturación aplicado a la evangelización del continente. En una de esas conferencias, tenida en Santo Domingo, nos dicen que desde los primeros relatos bíblicos se pone de relieve el valor de las culturas con el mandato inicial de Dios a los seres humanos de crecer y multiplicarse, de llenar la tierra y someterla. Quizá se haya subrayado demasiado el aspecto negativo de la influencia de la fe para corregir errores en las culturas, y se ha insistido y trabajado menos en reconocer la sintonía de valores culturales con la fe y la doctrina del Evangelio. Porque el mismo documento de Puebla, que luego citaré, dice cómo la fe no solamente purifica la cultura, sino que la enriquece, y la cultura también enriquece la fe. Enriquece, quizá no tanto en el contenido, pero sí en el modo de expresarla y de vivirla, que al fin y al cabo es también un área fundamental. Cuando la fe no se puede vaciar en moldes humanos, de tal manera que todos esos misterios
no solamente se entiendan intelectualmente, sino vivencialmente, quiere decir que no está adaptada a la cultura. Y por eso, pues, es muy importante que los propios teólogos, pastoralistas, catequistas, se esfuercen por presentar la fe bajo los colores de la propia cultura. Y es que aquí donde creo que toca hacer todavía un trabajo muy importante si queremos que el Evangelio, la Iglesia, el cristianismo, la cultura cristiana no se ignoren por haberse hecho insípidos, como dice Jesús, de la sal cuando pierde su sabor, como en cierto modo ha sucedido en Europa, por lo cual se resistió a incluir el cristianismo y sus valores como elementos fundantes del continente en la Constitución Europea. Bueno, más que resistir, se negaron. Deberíamos tener más en cuenta las palabras del padre Arrupe, famoso general, ministro general o superior general de la Compañía de Jesús, al describir la inculturación. ¿Qué nos dice? Inculturación significa encarnación de la vida y del mensaje cristiano en una concreta área cultural, de tal modo que esta experiencia no sólo llegue a expresarse con los elementos propios de la cultura en cuestión, sino que se convierta en principio inspirador, normativo y unificante que transforma y recrea esta cultura, dando origen a una nueva creación. Es decir que, podríamos decir que en cada país con una cultura propia tiene que haber también una cultura cristiana propia. Obviamente con sus rasgos típicos característicos. No podemos hablar de una cultura religiosa africana donde hay tal variedad de países con culturas tan diferentes de norte a sur, o de una cultura religiosa americana donde también las culturas no solamente del norte y del sur, sino dentro del mismo los países del sur, pues son también muy diferentes. En esta línea se dieron esfuerzos muy loables y de vanguardia en las décadas de la segunda mitad del siglo pasado, tanto en Europa como en América. Por ejemplo, la experiencia de los curas obreros, con incidencia principal en Francia, también en España y en otros países de Europa, pero se hicieron más famosos los curas obreros en Francia, que hicieron un trabajo de inserción en las masas obreras, acercando a ellos o a ellas, a las masas y a su ambiente, el mensaje del Evangelio y la labor de la Iglesia. Luego tenemos también las comunidades religiosas de inserción, comunidades de religiosos y de religiosas de varias órdenes y congregaciones religiosas que dejaron sus monumentales conventos y se trasladaron a ambientes pobres de barriadas o favelas, tratando de estar cerca de las clases sociales pobres y acercar a ellos el Evangelio y la Iglesia precisamente en esos ambientes que por una parte eran muy religiosos, pero por otra quizás se sentían alejados de la Iglesia.
Y en esos ambientes nació el proyecto tan importante en los años 70, 80, de las comunidades de base, que acercaron el Evangelio a las clases populares, despertando en ellas la conciencia de compromiso por las necesidades de que eran víctimas, iluminados por la palabra de Dios, según la dinámica del ver, juzgar, actuar. Y hacemos una breve pausa, seguiremos en breves momentos. Bien, seguimos nuestra segunda parte en este tema de la fe y la inculturación, la relación mutua, enriquecedora también mutuamente, desde nuestro punto de vista religioso, creyente, cristiano. En la línea de inculturar la fe a través de prácticas religiosas está y tiene un lugar muy importante la llamada religiosidad popular, que de un tiempo atrás a esta parte se ha convertido en la forma de expresar el modo de ser religioso del pueblo cristiano, el modo como el pueblo cristiano manifiesta y celebra la fe. Una de las conferencias episcopales, o una de Latinoamérica, de las que ha habido a lo largo de los últimos 50 años, más o menos, prestó a la religiosidad popular una atención especial y fue la celebrada en Puebla, México, de la que transcribo estas líneas. La religiosidad del pueblo, en su núcleo, es un acervo de valores que responde con sabiduría cristiana a los grandes interrogantes de la existencia. La sapiencia popular católica tiene una capacidad de síntesis vital. Así conlleva creadoramente lo divino y lo humano, Cristo y María, espíritu y cuerpo, comunión e institución, persona y comunidad, fe y patria, inteligencia y afecto. Esa sabiduría es un humanismo cristiano que afirma radicalmente la dignidad de toda persona como hijo de Dios y establece una fraternidad fundamental entre todos. Por otra parte, enseña a encontrar la naturaleza y a comprender el trabajo y proporciona las razones para la alegría y el humor aun en medio de una vida muy dura. Son palabras de este documento de Puebla, y sigo un poco más. Esa sabiduría es también para el pueblo un principio de discernimiento, un instinto evangélico por el que capta espontáneamente cuando se sirve en la iglesia al evangelio y cuando se lo vacía y asfixia con otros intereses. Todo esto
en el número 448 del documento de esta conferencia episcopal de Latinoamérica en Puebla. Nos ha hablado de la sabiduría popular, que tiene una capacidad de síntesis vital, de síntesis entre la fe y la vida, que a veces puede chocar con la concepción así más puramente teológica, pero que por tanto exige un discernimiento para valorarla, para valorar esta religiosidad popular y también para valorar la teología. La religiosidad popular ha nacido en un ambiente cultural. Es por tanto la expresión genuina de la cultura religiosa de un pueblo. Es la fe inculturada en distintos ambientes. Podríamos decir que esa es la expresión más realista. La fe inculturada es la religiosidad popular. Ciertamente que, precisamente por eso, podemos descubrir luces y sombras en uno y en el otro. De parte de la fe, ciertas sombras en el modo de saber adaptarse. Del lado de la cultura, ciertas sombras en ciertas creencias que deben ser, sino superadas y adaptadas o enriquecidas con el tiempo y con la investigación que hemos tenido en teología dogmática, teología bíblica y pastoral. El Papa Francisco ha dedicado varias páginas, de su exhortación apostólica, el gozo del Evangelio, a este tema. Voy a recoger algunos pensamientos. Ante todo, él prefiere hablar de piedad popular, queriendo indicar que es algo más profundo que unos... A ver, si me perdí. Que unos ritos religiosos, que hay una espiritualidad que alimenta los ritos y devociones de esta religiosidad. Y leo un párrafo de esta exhortación del Papa que dice: cada porción del pueblo de Dios, según su propio ingenio, da testimonio de la fe recibida y la enriquece con nuevas expresiones que son elocuentes. En la piedad popular puede percibirse el modo en que la fe recibida se encarnó en una cultura y se sigue transmitiendo. En algún tiempo, mirada con desconfianza, esta piedad popular ha sido objeto ahora de revalorización en estas décadas posteriores al Concilio Vaticano II. Y el Papa cita el documento de la última conferencia del episcopado latinoamericano, que fue en Brasil, y en el cual el Papa era entonces cardenal y miembro del comité ejecutivo de la conferencia. Dice: en el documento de Aparecida se describen las riquezas que el Espíritu Santo despliega en la piedad popular con su iniciativa gratuita. Fíjense. Las riquezas que el Espíritu Santo despliega en la piedad popular con su iniciativa gratuita. O sea que podríamos decir que la piedad popular es un lugar teológico
de revelación, porque se manifiesta ahí las riquezas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está actuando en los corazones de los fieles, de los pobres, de los sencillos, a los cuales se revelan los misterios del reino, según Jesús lo había dicho en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, capítulo 11. El peligro es que la religiosidad popular camine sola, que cause un cisma en la práctica pastoral de la Iglesia y que la fe del pueblo creyente derive en prácticas más bien supersticiosas, como muchos no adscritos a ella la consideran, o las consideran estas prácticas. El reto es reconocer la relación que estas prácticas tienen con los misterios de la salvación, que dan sentido y contenido a la liturgia, e incorporarlas a las celebraciones eclesiales de la fe y del culto cristianos. Incorporarlas a las celebraciones eclesiales de la fe y del culto cristianos. Por otra parte, diríamos que hace falta una evangelización y catequesis fuerte para que los mismos practicantes de la piedad popular sepan hacer estas adaptaciones, porque a veces nos encontramos con ciertas prácticas que parece que chocan con la práctica pastoral de la Iglesia. Entonces, para ello hace falta que los laicos, los miembros, los líderes de estas comunidades reciban una formación, una renovación espiritual, catequética, evangelizadora, para que ellos mismos entiendan por dónde debe seguir discurriendo la piedad popular. Otro peligro es que el pueblo cristiano se aferra a estas prácticas en las que se siente protagonista de la celebración de su fe, a través de ritos adaptados a su nivel religioso, y que el clero se ausente de los mismos, arriesgando perder un segmento importante de los fieles. Entonces el peligro es, por una parte, los laicos, el pueblo cristiano, como que se apropia de esas prácticas religiosas, y entonces como que el clero, los sacerdotes, quedan excluidos y ellos mismos se ausentan y dejan que la gente corra con la práctica y organización de esta piedad popular. El remedio es que se acepten estas prácticas religiosas y se trate de catequizar a sus participantes de tal manera que puedan ver todo esto como una forma popular de celebrar los misterios de la fe, añadidos a la práctica sacramental y evangelizadora de la Iglesia clerical, que no se apartan ni oponen a las celebraciones litúrgicas, sino que son como una glosa popular de la espiritualidad litúrgica. Volviendo al tema de la inculturación, podemos decir que tiene sus luces y sombras, quizá más sombras que luces, desafortunadamente. Se deduce del hecho de que la pérdida de la fe de parte de unos, o el cuestionamiento de la fe de parte de muchos creyentes católicos, se ha perdido en el ambiente de la sociedad posmoderna. La Iglesia no parece recoger el eco cuestionador de esos grupos de personas y se siguen manteniendo instituciones eclesiales mayoritariamente clericales y masculinas, dejando a laicos y mujeres en el atrio exterior, como sucedía en el templo de Jerusalén. Al respecto, el Papa Francisco
escribe estas palabras en su exhortación sobre la evangelización. La Iglesia está llamada a ser siempre la casa abierta del Padre. Todos pueden participar de alguna manera en la vida eclesial, todos pueden integrar la comunidad y tampoco las puertas de los sacramentos deberían cerrarse por una razón cualquiera. A menudo nos comportamos como controladores de la gracia y no como facilitadores. Por ello, quizá, en lugar de decir todos pueden participar e integrar la comunidad, hubiera dicho todos deben participar de alguna manera en la vida eclesial y todos deben integrar la comunidad. Todos los que han sido bautizados, independientemente de su condición moral o su condición espiritual en que se encuentran, pueden participar de una forma o de otra en la vida de la Iglesia. Y con esto concluyo porque se nos acabó el tiempo. Que el Señor los bendiga. Paz y bien.